Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Esta noche vamos a hablar de un tema fundamental para la República Dominicana, el tema de la calidad de la educación. Y para tener calidad de la educación se necesitan primero calidad en el magisterio, es decir, buenos maestros. Y vamos a hablar de ese tema con tres personas muy autorizadas para hablar del mismo. Se trata de la licenciada Jacqueline Malagón, es ministra de Educación y profesora de toda la vida. El licenciado Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo, presidente de Educa, y el licenciado Henry Santos, quien es funcionario del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Gracias, Miguel. Si tuviéramos que partir de un punto para definir el nivel en que nos encontramos en el ámbito de la educación, ¿cuál sería? ¿Cuál? ¿Usted profesora o yo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, así dicen los mexicanos, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, voy a ver si puedo contestar tu pregunta, porque es una pregunta relativamente, que aparentemente es sencilla, pero no es tan simple. Es muy compleja. Es compleja, porque el tema de la calidad de la educación es un tema que no solamente es dominicano. El Banco Mundial recientemente ha dicho que hay una crisis de la educación a nivel mundial. Sin embargo, el tema nuestro es un tema que creo que se ha medido suficientemente, se ha medido con las pruebas internacionales, la prueba PISA, las TERCE, y nuestros indicadores en este momento son indicadores, podríamos decir, malos. Malos tanto en electroescritura como en matemática, que son, diríamos, la base fundamental de lo que es una buena educación. O sea, para la educación es compleja, amplia, pero se parte siempre de que tiene que haber una habilidad fundamental, tanto en electroescritura como en matemática básica, para que un niño pueda tener lo que es una educación posterior, diríamos, completa, integral, que le permita tener éxito en su vida. Nosotros estamos relativamente mal en esos temas. Y es un tema que se ha venido estudiando, se ha invertido mucho dinero para mejorar ese tema. Se ha invertido en los docentes y se ha invertido también en la infraestructura. Es decir, es como si no hubiera solución a la vista. El último elemento que tuvo presente es el tema del concurso de oposición docente, porque se parte de que en el docente que está, como diríamos, la clave, la llave fundamental para que la calidad de la educación pueda mejorarse. Porque el de los actores fundamentales, el alumno y el docente es el que tiene, vamos a decir, el capital para darle al niño. Y entonces el concurso de oposición docente, que parte de un principio fundamental, que es el principio de meritocracia, de libre oportunidad. Es decir, el docente va a ser docente porque tiene la calidad. ¿Y esos concursos, para hacerlo? ¿Cuáles han sido los resultados de esos concursos? Porque tuve la oportunidad de leer que en el último que se hizo apenas el 2% pasó las pruebas, ¿no? No, es evaluación de desempeño. Desempeño. Que están vinculadas, pero son cosas diferentes. La evaluación de desempeño es para cuando están ya en ejercicio. Pero eso es tan importante como lo primero. Claro, ¿no? que sí, porque son parte de un mismo proceso. El concurso de oposición docente es la selección del docente. En el último concurso, que es el reciente, hacían 3 años que no se hacía, en la primera etapa aprobó un 24%. De 54,000 que se presentaron, terminaron 11,855. ¿Y qué pasó con los que no pasaron? Bueno, el que no pasó... ¿Se quemó? No hay ninguna medida que se pueda tomar que no sea reprobar. Realmente el diseño de esos sistemas de evaluación y de esos sistemas de concurso se corresponden con un buen programa para el mejoramiento del sistema educativo dominicano. Vamos a hablar para mejorar la escuela, que yo creo que es el fundamento del sistema de la educación. Yo creo que cuando hablamos de la educación, vamos a mejorar la calidad de la educación, estamos hablando de algo que es tan difícil de entender y yo creo importante. Y tan importante. Yo creo que es básico. Estamos hablando de mejorar la calidad de la escuela, ¿no? Y a veces a mí me da la impresión de que los profesores se creen que no tienen ninguna responsabilidad con el buen funcionamiento de la escuela y que corresponde al ministerio solamente esa responsabilidad. Yo pienso
que, lo dije en estos días en una entrevista de periódico, que la calidad del docente es innegociable. Y no es tampoco negociable el que se baje la nota para la aprobación o el ingreso del docente en la carrera para complacer intereses que son ajenos a que en la escuela los niños aprendan. Muchas veces se olvida, Miguel, que la razón de ser del ministerio, la razón de ser de la escuela es que los niños y los jóvenes aprendan. Estamos formando las nuevas generaciones de dominicanos, que para ello necesitamos yo no los llamo ya profesores, yo les llamo facilitadores, porque con el avance de la ciencia y la tecnología, sí, yo creo que lo que ellos más hacen hoy en día es facilitar, sobre todo si se practica la enseñanza colaborativa. Ahí se disminuye en algo la presencia no se disminuye, la presencia formadora del maestro varía, porque el niño en un grupo, no sé lo que piensas, Darwin, el niño en un grupo, cuando tú tienes el aula con grupos de 4 o 5 niños cada uno, el niño aprende de su compañero. Sí, el compañero le dice al niño, y entre sí van construyendo una historia, o leen, o escriben, o investigan, o si les permiten el celular y están estudiando la nación egipcia, pues uno busca Egipto y dice del Nilo. Es un aprendizaje horizontal, o sea, que es nuevo eso. Pero eso aquí yo encuentro, y yo estoy en educación, yo estoy en escuela, yo estoy hablando, yo estoy trabajando, estoy investigando, y yo encuentro entre los profesores con quienes yo hablo del aprendizaje colaborativo o de la enseñanza colaborativa, como que le tienen miedo porque piensan que no pueden controlar la disciplina. Y un buen profesor sí puede controlar la disciplina en un grupo. Fíjate, el último estudio que yo conozco de Estados Unidos, que se hizo de la satisfacción de los niños en la escuela, en el kinder, a los 5 años, los niños expresaban, y así lo dicen los estudios, que era su máxima felicidad estar en la escuela. 100% de los niños. Pero esa misma prueba para saber cuán satisfechos estaban o cuán contentos estaban, se hacía en la secundaria, y ninguno dio más del 30%, porque decían que estaban aburridos, que le enseñaban cosas que no les interesaban, que lo veían en la televisión, que lo tenían en los sí, celulares. O sea, de un 100% de alegría de llegar a la escuela, cuando están en la secundaria, están aburridos. Entonces, ¿cómo pueden aprender si están aburridos? El profesor está consciente de que el estudiante está aburrido. Si está aburrido, ¿qué puede hacer para matar ese aburrimiento? Ese niño está aburrido porque el profesor no le pone caso. Está aburrido porque no le muestra interés. Entonces algo falla en el sistema. Bueno, el ingreso sí, es una cosa. Darwin, tú que estás en el consejo, tú debes, y Darwin, Santo. Antes de que tú intervengas aquí, claro, uno de los elementos que nosotros se introdujo en este nuevo concurso fue en la medición de las competencias. Antes la prueba cognitiva. Antes se medía el conocimiento. Ahora se midió, además de la habilidad cognitiva, es decir, la inteligencia, las competencias. ¿Por qué? ¿Cómo se mide la competencia? Hay pruebas diseñadas para esos fines. Pero las competencias no se miden, eso no es conocimiento. La competencia es una habilidad que tiene el individuo, vamos a decir, para vivir en un mundo complejo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El mundo de los últimos 20 años ha cambiado más que en los últimos 1000 años. Entonces ocurre, por ejemplo, el caso de que se ha descubierto que hay un aprendizaje horizontal. Es decir, los niños aprenden de sus compañeros y los adultos también aprendemos de otros compañeros. Ese aprendizaje horizontal puede ser muy rico, pero el maestro tiene que tener las competencias para entender esos procesos y poder guiarlo. Pues déjenme decirle que eso no creó mucho problema, el tema de la medición de la competencia, incluyendo que la medición de la competencia no se mide con un puntaje fijo, porque la competencia es lo que se llama en estadística una variable continua. Por tanto, lo que se mide es una franja, un intervalo. Y nosotros fijamos un intervalo
de 3.67 a 3.84, ese es el intervalo estadístico que nos daba a nosotros, diríamos la competencia óptima para un docente. Pues ocurre que el sindicato nos acusó de que habíamos cambiado las puntuaciones. Ellos pedían 3.4, ¿no? Entonces ellos pedían que lo bajáramos. Bueno, eso significa bajar la calidad de la educación, pero ¿cuál es su opinión, señor Caraballo? No, comparto plenamente lo que dicen los colegas. Doña Yaquelina, a pesar de haber sido pasada ministra de Educación, también fue directora de Educa, así que Educa, una de las cosas que se jacta es de la consistencia y de la coherencia de sus planteamientos, así que no podemos más que consentir con doña Jacqueline. Claramente los estudios actuales validan nuevamente de que el techo de la calidad de la educación está determinado por cuánto saben, por cómo se desempeñan y cuál es la forma en que desarrollan la práctica docente en el aula los educadores. Así que evidentemente, más allá de la tecnología, de las aulas, de los materiales, de los uniformes, el factor determinante sigue siendo el educador. Sucede que en la educación actual, el profesor ya no tiene en sí mismo el monopolio del conocimiento. El conocimiento hoy está disponible, vivimos en un mundo de abundancia de conocimiento y el rol del docente es guiar los procesos, es articular las secuencias de esos procesos educativos, es identificar los talentos y es también generar una dinámica de clase que le permita recurrir a lo que la evidencia está mostrando, no solamente de la práctica pedagógica en términos de relacionamiento entre los estudiantes, sino también de lo que aprendemos y sabemos hoy de cómo aprende el cerebro. Entonces, este tipo de elementos requiere de profesores competentes y por eso Entonces concurso el de profesor en el aula oposición... es más que un profesor, es un guía, ¿no? Un Sí, guía. Yo le llamo un al facilitador. facilitador. La palabra y un compañero que... La palabra que utiliza doña Jacqueline es la correcta, es aquel que facilita el acercamiento al proceso de aprendizaje. Si usted recuerda, antes se hablaba de enseñanza, hoy se enfoca en el aprendizaje. Exacto. Es decir, en realidad, hoy se le ha quitado cierto valor en la ecuación a la enseñanza para fortalecer toda la carga conceptual sobre la forma de aprender de los niños, niñas y adolescentes en el proceso educativo. Si ustedes me permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Por favor, continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna. Estamos de vuelta aquí en Edición Nocturna. Esta noche estamos conversando con 3 expertos en materia de educación sobre la calidad de la enseñanza en las escuelas dominicanas, el propósito de la educación y la calidad del docente, que es fundamental, de acuerdo con un consenso, ¿no?, generalizado de todo el mundo, de que sin un buen docente no puede haber una buena escuela. Ahora, despierta mucha preocupación en amplios sectores. Y a mí yo lo veo con mucha extrañeza, el hecho de que el profesor ha ido, así como los padres han ido perdiendo autoridad en el hogar, los maestros han perdido toda autoridad en el aula. Y se han dado en las redes, aparecen a cada rato, imágenes verdaderamente deprimentes de niñas maltratándose en el piso, jalándose los cabellos, golpeándose. Y ningún profesor interviene. Eso en mi época de estudiante era imposible concebir. Era imposible concebir. ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué está pasando en la escuela? Sí. Porque hablamos de un buen profesor, hablamos de la enseñanza, de un buen edificio, de los mejores sistemas educativos, pero ¿qué pasa en la escuela? Lo que pasa en la escuela para mí es lo fundamental, ¿no? Esa es la esencia del sistema, Claro. la misión Claro, del Ministerio de el Educación, corazón la misión del sistema educativo es que los niños aprendan. Como bien dice Darwin, ya no hablamos de enseñanza, hablamos de aprendizaje. Pero no solamente hablamos de aprendizaje para los niños y los jóvenes, hablamos de aprendizaje entre nosotros. La única manera que yo puedo seguir trabajando en educación es si yo sigo estudiando en educación. Sí, Hoy en día, Darwin mencionó algo que yo lo voy a relacionar con la neurociencia.
Yo no sé si las universidades están enseñando, porque no estoy trabajando en una escuela de pedagogía. Tuve que ver algo cuando doña Ligia empezó con las normas de formación docente que me parecen excelentes, que es una unión entre el Ministerio de Educación, Educación Superior y el INAFOCAM. Sí. Pero ahora que tú dices el MESID, Henry, una cosa, yo vi en televisión hace unos días, en el programa creo que de María Cela, la presidenta del ADP, hablando del tema de los concursos. Cuando ella fue elegida, yo leí en el periódico que ella decía, aunque yo soy una dirigente política, yo lo que soy es maestra y voy a actuar como maestra en el sindicato. A mí me encantó como ella lo dijo y el resto de las cosas que dijo. Me parece que es una mujer que se expresa muy bien, pero muy bien, que no todos los maestros se expresan bien. Y la oí decir en el programa de Pero María no se le ha Cela, olvidado de que ella, más que política, es una maestra. bueno, Ella es maestra. ella lo Pero dijo. quiero decir, pero no se le ha Sí, olvidado, sí, yo te ¿sabes? entiendo. Yo lo que a mí me impresionó es que yo entendí, Santo me puede corregir, yo entendí como que la ABP estaba diciendo que el ministerio le cambió la prueba, Sí, que habían acordado una prueba y el ministerio la había cambiado, igual que había cambiado la calificación, las puntuaciones. Pero las ahora- puntuaciones. Pero es el manager quien pone el line-up. Exactamente. No Yo son creo los que- jugadores. mira, yo- Es Es que- decir, a quien tiene que, los cambios que introduzca el ministerio son responsabilidad del ministerio, no del ADP. claro. Pero precisamente porque el ministerio señala el perfil del maestro que necesita. Ya está pero el definido. Ministerio de Educación Superior es el que regula en las universidades la formación de ese maestro. Si el ministerio quiere consultar, saber qué medir en esa evaluación para ingresar a la carrera docente, no debe ser el sindicato al que se Claro que no, consulte, claro que tiene que ser el Ministerio de Educación Superior, Mira, que es yo el que quiero- regula las yo quiero hacer, universidades. mire, es un punto que incluso lo voy a decir aquí porque yo me he manejado con ellos y he sufrido, vamos a decir, ese desaliento que sufre uno cuando uno descubre ese elemento. Usted ha señalado, Miguel, un elemento que es el tema de ese maestro que no asume, vamos a decir, el rol, vamos a decir, que le corresponde como protector y como vigilante de lo que debe ser un aula. Yo creo que el maestro dominicano no ha podido dar el salto hacia el maestro del futuro. Y porque el mundo ha cambiado. Desde una educación que era vertical, que funcionaba a pesar de ser vertical, pero que no había esa abundancia de conocimiento, como dice Darwin. Ahora el conocimiento está en todas partes. Esto es como un jardín de conocimiento. Pero Entonces, Santo, los Pero es que profesores nadie- nuestros, En el pasado reciente, un profesor no paraba la escuela por una demanda laboral. Claro que no. Porque la educación son de las actividades humanas que tienen que ser exceptuadas Y está exceptuado por la Constitución. de ese tipo de de demandas todos los laborales. derechos, de todos los derechos fundamentales de la educación. Ahora, ¿qué ocurre con el sindicato? El sindicato es un actor interesado, parcial. El ministerio es un actor imparcial que define parámetros de selección que tienen que ver con la calidad. No es ni bueno ni malo. Nosotros queremos un maestro que sea el maestro del futuro. Además, la Constitución de la República dice muy claramente que el Estado tiene Debe la obligación de garantizar. garantizar la educación. Claro. Entonces le corresponde trazar las pautas y las normas del sistema, ¿no? ¿No le parece? Claro. Totalmente. Para nosotros en Educa hemos no solamente participado activamente del proceso del concurso en tanto representantes del Comité de Veeduría, sino de que celebramos y apoyamos la gestión del Ministerio al frente de esta empresa, que implica que los 10.000 cargos que se ponen a consideración se ponen a través de un concurso de oposición riguroso, con fases donde se evalúa Definida. la hoja de vida del Hoja de candidato, vida, la prueba antecedente. cognitiva, los antecedentes, la prueba de competencia y luego una entrevista. Y no hay conocimientos. Exacto. De conocimiento. Y un proceso en el que también la ADP estuvo sentada desde el primer Claro, día, claro que sí. porque las reglas de juego estaban claras. Lo que sucede es que, evidentemente, doña Jacqueline, cuando hay 54.000 candidatos, como hubo en esta ocasión, y hay 10.000 plazas para poner a disposición de los concursantes, bueno, hay etapas
eliminatorias, filtros, como en un campeonato de deporte, en el que los mejores van quedando. Y la buena noticia es que los que se van a contratar son los que lograron superar todas las fases. Sí. Entonces, más que estar triste por los que quedaron fuera, a los que hay que apoyar, que hay que trabajar con ellos para que tengan mejor suerte en etapas posteriores, hay que estar celebrando con los que lograron alcanzar esa posición que hoy no se la deben ni a la pertenencia política, ni a tener un amigo, ni a tener un contacto dentro del ministerio, sino que es a su mérito. Y eso le da una legitimidad, como bien decía Henry, el concepto del mérito, de la meritocracia en el sistema educativo, que es verdaderamente lo que va a generar los cambios. Ahora, si evaluamos el sistema, ¿no? Lo que hemos estado logrando o lo que hemos estado retrocediendo, a partir de un momento en que el país se dio cuenta y que el gobierno se dio cuenta y todos nos dimos cuenta de que era necesario acometer la tarea de mejorar la educación. A partir de ese momento, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos quedado estancados? ¿Podemos decir Miguel, que estamos en buen camino? El maestro, en términos generales, con muchas excepciones y muy buenas, el maestro ha perdido la vocación. Los que nos enseñaron a nosotros no eran maestros interesados en un salario o una reivindicación o porque defendían una bandería política. Eran maestros. Y cuando digo maestro, el mundo ha cambiado mucho. Ha cambiado en otras cosas, pero estamos hablando de educación. No, ese maestro no es el maestro de antes. Yo soy optimista. Claro. Yo soy optimista. Ahora, la palabra maestro encierra tantas cosas. No, pero ahí... Maestro fue Jesús, Beethoven, Kant, y ¿no es cierto? Sí, claro, pero también es cierto, pero hemos avanzado, Miguel, que durante estos años, y sobre todo de que ha llegado los recursos del 4%, que dicho sea de paso, en la sesión anterior del Consejo Nacional de Educación se aprobó el anteproyecto de presupuesto para el año 2020, que va a tener la friolera del equivalente a 520 millones de pesos todos los días, durante todos los días del año. Sí, así es. 520 millones de pesos. Wow. Eso es el 4.16% del PIB, por primera vez por encima de ese 4% de manera formal. Y yo lo dije ya. Exacto. Sí, y han cambiado condiciones materiales, como bien decía doña Jacqueline, o sea, la construcción de aulas, la formación de docentes, la jornada extendida. Pero todavía eso no se traduce en la magnitud que requiere la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Solo para mencionar dos datos. Los niños, cuando llegan al tercer grado de la educación primaria, se supone que debieran ya completar su alfabetización. Debieran saber leer, ¿verdad? Con fluidez. Bueno, es solamente el 12% que lee con fluidez y comprende lo que lee en todo el país, públicos y privados. Y cuando se mide a nivel de la matemática, en el sexto grado de la educación primaria, solo el 4%, 4.1%, alcanza el nivel satisfactorio. Y eso se aplica a la educación pública y privada. Pública y privada. Sí, se evalúa todo. Miren, el diagnóstico lo abarca todo. Mire, profesora, con el afecto y el amor que le tengo a David. Entonces, perdón, entonces el asunto es muy complejo y delicado. Si me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en Edición Nocturna. Estamos de vuelta en Edición Nocturna. El tema de esta noche es el tema de los concursos de oposición en el magisterio y lo que se oculta detrás de todas esas cosas que se han dicho en los últimos años. Yo creo, evaluando lo que ustedes han dicho esta noche en lo que va del programa, me da la impresión de que yo estaba equivocado en el sentido de que yo siempre he pensado de que la situación que se da en la escuela pública agrava una situación de tipo social, porque si aceptamos la idea de que la educación privada es muy superior a la calidad de la educación pública, tendríamos que llegar necesariamente a la triste conclusión de que en el futuro y quizás ya en el presente las mejores oportunidades serán para los hijos de los pudientes, los que pudieron enviar a sus hijos a una buena escuela de pago, a una buena escuela de pago, pero al parecer no es absolutamente lo que pasa, Miguel, fíjate, cierto, ¿no? Si uno analiza los lugares, los países que están en los primeros lugares en el mundo en educación, países muy desarrollados, la gran mayoría de ellos, si no todos, pues yo lo he leído y los he visitado,
hablan de la magnífica relación, de la alianza, del vínculo que tiene el ministerio, el departamento, la dirección de educación con la asociación de profesores. La finlandesa, lo he dicho 1.000.000 de veces, yo la conocí. Cuando yo le pregunté, si usted fuera a singularizar en un solo factor, ¿cuál es el éxito de la educación de Finlandia? Me dijo, nuestros aliados. ¿Su aliado? La asociación de profesores. Y yo te voy a decir que eso es tan en Finlandia verdad. los padres le dan en Navidad de regalo un libro a sus hijos, ¿no? Pero Miguel, no les regalan otra Miguel, cosa. eso es tan cierto que cuando yo estuve en el Ministerio de Educación, tú tienes que recordar, bueno, Darwin no estaba aquí, pero Yo sí, la relación mía con la asociación de profesores fue excelente, pero excelente. Yo no tuve problemas ni de huelga, ni de paro, ni de nada. Nosotros hemos hecho un esfuerzo sustancial y consistente por mejorar esa relación. Lo hemos hecho. Obviamente, nosotros no podemos ceder a cosas que son, vamos a decir, de principio. Cuando nos planteamos el tema de la selección del maestro, nosotros no podemos ceder, por ejemplo, en cosas como el tema de un examen, el tema, por ejemplo, de una puntuación. La ADP nos planteó a nosotros, y lo voy a decir porque ellos lo dijeron públicamente, pero nos planteó que bajáramos las puntuaciones. Es decir, que bajaran la calidad del maestro. La puntuación, Eso es innegociable. Que el examen estuviera por debajo del nivel. Que se pidiera menos. Que se pudiera menos. Que se pudiera pasar con 50. Porque ya no Pero se pasa con 50 ni 60. Llegó un momento en que no. Que nosotros no podemos negociar. Si nosotros definimos una puntuación, no puede ser menos esa puntuación. No es que se pague un precio político. No es que se pague un precio, vamos a decir, en popularidad. No es que se pague. No, es que no. No es que sea feo. Es que si hay 54.000 y solamente pasan 12.000, ellos fueron los que pasaron. Ahora, yo no me explico ciertas cosas, porque, por ejemplo, en esto de la calidad de los niveles de evaluación, parecería que el gobierno es muy dado, el gobierno dominicano, el Estado dominicano tradicionalmente, a manipular las estadísticas y manipular las informaciones con relación a la calidad para no quedar tan mal en el extranjero. Eso ocurre a menudo. En educación no. Es todo lo contrario. No, en educación no. Realmente Las educación pruebas, es... aquí lo que dice la OCDE, Eso lo que es. reporta la OCDE, eso sale en los periódicos. Bueno, y eso lo recibo yo. ¿Quién confirma esas estadísticas? No, mire, lo hablábamos incluso fuera de cámara, don Miguel. La transparencia con la cual el Estado dominicano, no solamente el Ministerio de Educación, el Estado dominicano se ha manejado en materia de educación es muy diáfana. Las estadísticas se muestran tal cual son, muchas veces exponiéndose a la crítica de que, digamos, a la crítica sencilla, ligera, de entender de que todavía no se han generado los resultados esperados. Pero hay que reconocerle al Ministerio de Educación, claro que en PISA hay una auditoría internacional, en los estudios que la UNESCO aplica también hay ciertos procesos de auditoría, pero las pruebas diagnósticas que dependen únicamente del Ministerio de Educación tienen la misma pulcritud y el mismo tratamiento. Y eso es algo a destacar, porque en mi caso, que he estado trabajando... El Estado no se engaña a sí mismo. En mi caso... En educación no. En mi caso yo he estado trabajando en varios países de la región y no voy a decir cuáles, pero sí he visto la manipulación de las cifras. En la República Dominicana eso es un valor a cuidar. Eso es un valor a cuidar. Porque no hay y eso lo han respetado todos los ministros. Claro, no hay peor enfermo que el que oculta su propia enfermedad. O que hace, digamos, de nada, no resolvemos la situación de fiebre si le ponemos el hielo al termómetro. Entonces hay que tener el instrumento fino, claro, para que refleje la realidad. Y eso sí, en la República Dominicana es una garantía. Ahora, a mí me preocupa algo, que no sé si Santos y Darwin tienen la respuesta. El sexto grado en la prueba diagnóstica en matemática, los buenos fueron solo el 4%. A mí no me sorprendió. Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo veo la prueba, yo tengo aquí los números, me los mandó el señor Santos. Si yo veo los números de los que aprobaron
profesor de matemáticas, Sí, es baja. a mí, no, todo lo contrario, Henry. Es alta. Todo lo contrario. Mira lo que ganó el profesor de matemáticas. Aquí yo tengo, en la prueba de perfil, el profesor de matemáticas, el de matemática, el 68% aprobó. Sí, porque ellos tienen, por lo regular, lo que tienen, lo de matemática, tienen mayor nivel en el tema de cognitivo. No, pero la, No, no, la no. explicación... No es de cognitivo que yo estoy hablando. Doña Jacqueline, la explicación es, eso es la aprobación de los profesores del concurso que postularon para elegir cargos como profesores de matemáticas. De matemáticas. La respuesta es muy simple. Hay muy pocos profesores de matemática bien formados en el Sí, sistema. son Y esto le da la oportunidad a estos buenos profesores de que ingresen ahora al sistema a enseñar la disciplina. Nosotros que recorremos mucho las escuelas nos hemos encontrado con profesores que están enseñando la asignatura de matemática, pero no están son de matemática. impartiendo ningún currículum de matemática y no están formados para están matemática. formados, Y ahí está la explicación de la debilidad, porque en tercer grado los estudiantes sí alcanzan un 27%, no es nada del otro mundo ese resultado, pero hay un nivel mayor de aprendizaje en el área de la matemática, porque ahí se trata de conceptos más simples. Más simples, Números sí. naturales, ordinales, suma, resta, operaciones básicas. Cuando ya nos vamos al sexto grado y complejizamos esto Ya ahí con se complica mínimo la común divisor, con reglas de tres, con porcentajes, con operaciones ya geométricas, entonces allí sí Potencias. cae Ahí yo el me aprendizaje de... Potencia. Ahí yo me Darwin no deja de ser cierto lo que dice, pero si vamos al primer grado en matemáticas Sí, y hablamos de que van a aprender 2 dígitos y después van a aprender 3 dígitos Claro. y después van a aprender 4 dígitos, Decenas, el centenas. maestro no tiene los pasos que pues, debe seguir claro. para ir Bases de para eso. Ahora, 2 dígitos a 3 o a claro, 4. En el claro, en el ámbito de la educación se da aquí un fenómeno que a mí me parece que es un mal de origen. Mal de fondo. Es un mal de fondo. Es decir, aquí no se paga por rendimiento ni capacidad. Todo el mundo, No, los profesores ganan. En el, No. en el No, sistema espérate. educativo. No, Miguel. nosotros El entendemos funcionario mejor pagado Sí, en el tenemos eso. gobierno dominicano. Yo estoy en el Ministerio de Administración Pública, te lo digo con Acabamos de propiedad. pagar más de 1.000 millones por desempeño. Pero déjame. Ahora por incentivos. Es decir, esos que, son los incentivos. es decir que, Pero, Miguel, que el salario pero- de un profesor, por ejemplo, en una escuela de sexto grado, vamos a poner de gramática, con el profesor de gramática de sexto grado en otra escuela, ¿gana lo mismo? No, No, necesariamente. No. Puede ser Es diferente. que el funcionario mejor pagado hoy, con los aumentos que ha hecho el gobierno en los últimos 4 o 5 años, le gana al ingeniero, le gana al médico, claro, le gana al abogado, a todos. Y Le tiene gana el incentivo. promedio de Es el todas. mejor pagado. Le gana el Miguel. promedio de todas estas profesiones por 53% más. Wow. Y además tiene incentivo por desempeño, Por por antigüedad. estudio, por antigüedad. Y eso es sagrado. No, y tiene Sagrado. una pensión 100%, a los 100% 30 más años. 25 salarios se acumula 30 años. Con un calendario escolar de 180 días, 180. más los días de trabajo por fuera de Es eso, un- que, es un que son funcionario 200 días. Es privilegiado. la aristocracia laboral. Bien. Pero mira, dice Darwin. Pero es que- muy importante lo que él dice también, porque tiene que medirse en cuanto al número de días que realmente trabaja un profesor, que es Claro, la mitad del año. pero- Ahora, doña Jacqueline, permítame hacer una última pausa, regresamos después de ella, continúen con nosotros después de la pausa. Bien, y llegamos ya a la parte final del tema de esta noche, sobre el tema de la educación. Yo sé que doña Jacqueline Malagón quería decir algo, pero yo tengo una pregunta final, que yo creo que lo que está es la preocupación generalizada de todos aquellos que sentimos un nivel de preocupación legítimo por la calidad de la educación dominicana. ¿Cuántos años debemos esperar para tener Yo un creo que la sistema, profesora Jacqueline es la que tiene que hacer educativo de calidad? Una generación. Sí, 25 años, 20 No, años. 20 años. 25, 20, Entre 18 y 20 25 años. Te voy a decir por qué rápidamente. El profesor que hoy egresa, vamos a decir del Ifodosu, que está Que tiene de buen la nivel. universidad que tiene los mejores niveles, en términos de cuánto ingresan a la carrera.
Ese profesor entra a 4º curso de primaria. Óyeme, es una estrella. Los muchachos aprenden, están interesadísimos, quiere a los niños, siente la vocación de enseñar. Estupendo. Los niños pasan y pasan todos. Van al 5º grado. Pero el maestro de 5º grado es de los aburridos de hace 10 años, que está harto de que la ADP nada más le consiguió 10,000 pesos de aumento y él esperaba 15, que él quisiera que hubiera más paro, más tiempo libre, que tuvieran mejores incentivos. Y el niño del 5º, que vino tan entusiasmado por lo que aprendió en el 4º con un magnífico maestro, pues no tiene el mismo maestro. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando los 13 grados tengan maestros de alta calidad. Entonces estamos hablando, oye mi experiencia, estábamos hablando de los maestros de matemáticas. Nunca había oído una definición tan acertada, tan fácil de entender como esa. Bueno, es que nada más son 60 años que llevo en esto. Sí. Y le quedan otros 60. Si hablo como Hipólito, me falta mucho por hacer. Te voy a decir, hay 848 que se examinaron en el concurso de matemáticas. Aprobaron 580. Tú sabes lo que yo estoy teniendo en San Pedro de Macorís con 2 liceos que el rector, como responsabilidad social de la universidad, porque no le corresponde a la universidad, pero como responsabilidad social, estamos trabajando esos 2 liceos. Hemos traído gente de fuera. Los primeros exámenes de matemática de los muchachos de 9º, 10º y 11º fueron muy por debajo de la media, pero muy por debajo de la media de Estados Unidos. Le pusimos interés, trabajamos con los profesores, los motivamos, están sujetos a unos aprendizajes de módulos que vienen de Estados Unidos. Miren, la segunda prueba, 5 meses después, fue mucho mejor. Subieron una media de 20 puntos. Ahora en enero se examinan. ¿Tú sabes lo que dijeron los profesores? Ayúdennos con los contenidos. Ya ustedes nos prepararon para enseñar. Pero estamos flojos en matemáticas. Ahora, una última pregunta. En matemáticas ellos admiten que están flojos. Una última pregunta, especialmente al señor Caraballo. Claro. Cuando uno trabaja intensa y consagrado a un ejercicio profesional y uno ve que se avanza un paso, se retrocede un paso, se avanzan 2 pasos, se estanca en esos 2 pasos, ¿no se frustra la gente y pierde el deseo de seguir trabajando? No, justamente lo que hay que tener en claro es el tipo de batalla a la cual nos estamos enfrentando y la naturaleza de lo que exige esperar los cambios en educación. Una generación, habla la doctora Malagón, eso es correcto, no se puede caer en esa situación de frustración, pero tampoco se puede caer en la complacencia. Hay que seguir trabajando en la dirección correcta, acelerando los cambios para la alteración del paradigma de que la educación ya no es la que recibimos nosotros, sino es un modelo distinto que requiere transformaciones profundas, y buscar que los estudiantes tengan capacidad de aprender más y mejor. En cuanto menos tiempo sea, mejor va a ser para los propios estudiantes y para el esfuerzo que hace toda la sociedad dominicana. No olvidemos ese enorme esfuerzo que se hace por pagar el presupuesto de la educación preuniversitaria, que está 1% por encima del promedio de los países de la OCDE. Muchas veces no nos damos cuenta, porque cuando se mide presupuestos sobre PIB, en los países en general se consideran otras cosas que aquí no se están considerando, como la educación superior, las universidades públicas, la educación militar. Aquí la educación, o la técnica profesional. Aquí solamente la educación inicial, primaria, secundaria y formación docente tiene ese presupuesto extraordinario del 4%, que como decíamos para el entrante es mayor. Antes de irnos. Sí, yo creo que quizás la clave está en que nosotros nos entretenemos mucho mirando el pasado. Sí. Y perdemos de vista el futuro. Claro. Pero ese futuro tiene que verse con pasión. Con pasión. Tiene que verse con dedicación. Tiene que verse lo vemos todo por el espejo retrovisor. Sí. Yo no lo veo por el espejo retrovisor. No. En este momento solamente tenemos de concurso 30 segundos alrededor de un 12% de profesores. De alrededor de 100,000 maestros que tenemos en nuestra nómina, solamente alrededor de 12,000 a 13,000 son de concurso. Claro. Doña Jacqueline, o sea, es una masa todavía muy poco, muy
Doña de Jacqueline, poco impacto todavía. caballeros, el tiempo se nos agotó. Sí, yo, sí. yo creo que este es un tema que amerita otro programa. Claro. Espero que ustedes colaboren conmigo para hacer lo posible. Pero dile a tu audiencia que hay esperanza porque estamos mejorando. Bueno, ¿eh? yo creo que en labios suyos suena mucho mejor, Suena mejor, sí. y se entiende mucho mejor. Suscribimos plenamente. Sí, sí. Y muchas gracias nuevamente a los amigos televidentes. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces. Doctor.